Muy buen día, mi nombre es Joan Sebastián González Sarmiento, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, perteneciente al programa de Ingeniería en Sistemas. En este presente video estamos dando una actividad de reconocimiento inicial del curso de diseño de bases de datos del grupo 73. En este caso nos dice que debemos dar una breve presentación personal. En este caso, dado mi nombre, tengo 20 años, resido en el municipio de Silvaña, Cundinamarca, soy graduado de bachiller bajo técnico de sistemas y procesos de información. Actualmente me dedico a estudiar y a trabajar de manera independiente bajo mis conocimientos de programación, y esto conlleva a desarrollar modelos web, desarrollo, programación y diseño de software. También estudio edición de video, edición de fotografía, en este caso de manera independiente por gusto propio. Y esto con el fin de extenderme, obtener experiencia que me permita aportar a mi carrera o a mis conocimientos. Y como dije anteriormente, estudio en la UNAD, en este caso en el programa de Ingeniería en Sistemas del presente semestre de 1604, que sería mi quinto semestre actualmente. Continuando con la actividad, debemos diseñar una línea de tiempo dando la evolución histórica de la base de datos. En este caso lo hice por décadas hasta la actualidad. Iniciamos en 1960, más concurrente en 1963, donde iniciaron las primeras generaciones de bases de datos de red y jerárquicas. Siguiendo al año 1970, nos encontramos con el autor Edgar Frank Codd, quien creó y constituyó el modelo racional de base de datos, con aportaciones de teorías y así definiendo el modelo relacional. Y junto con esto, pues también publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de datos relacionales. Continuando con esto, llegamos a la década de 1980, donde el modelo relacional era poco usado en las empresas debido a su poco rendimiento, hasta que una empresa de desarrollo tomara técnicas en esta base de datos para desarrollarla a tal punto de lograr que finalmente se posicionara en el sistema del mercado, llevando a cabo esta década en donde el modelo relacional es aplicado en todas las empresas, en este caso conllevando a la creación del lenguaje SQL, el lenguaje de dominio específico, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de base de datos relacionales. Esto nos lleva conjunto a la actualidad, donde la base de datos son indispensables para la recompilación y organización de información. Se ejemplan tres grandes empresas que dominan el mercado de la base de datos, tales como son IBM, Microsoft y Gradle. Luego tenemos estos conceptos seleccionados. En este caso seleccioné la base de datos definiendo esta como el conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto almacenado sintéticamente para su posterior uso. Continuamos con el modelo racional. Ya se hizo idea de lo que se trata este modelo, que se fundamenta principalmente en el uso de relaciones, las cuales podrían considerarse la forma lógica como conjuntos de datos, lográndose considerar como el modelo más utilizado en la actualidad para moldear problemas reales y la administración de estos de una manera dinámica. También podemos hablar del sistema gestor de base de datos, que es el conjunto de programas que permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información de una base de datos. Luego hablamos de tendencia. Si hablamos de tendencia, hablamos de empresas, iniciando por Oracle, la cual se considera como uno de los sistemas de base de datos más completos, destacando por soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad, soporte multiplataforma. Luego podemos hablar de otra tendencia que es el lenguaje de base de datos más importante, SQL, un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información del sistema de gestión de bases de datos relacionales. Luego tenemos a IBM. IBM, una tendencia muy popular en la base de datos relacionales, utilizado para recopilar, almacenar, organizar y analizar datos. Continuamos con un ejemplo de la utilización de la base de datos. En este caso, planteé una empresa llamada Navitech, donde esta organización utiliza una plataforma interna llamada Sistema de Información Integral, donde se tiene el registro de todos los colaboradores de esta organización que laboran dentro del proyecto. Esta es desarrollada por el área TI de la empresa, teniendo en cuenta el motor principal de la base de datos como MySQL. En este caso puedes tener la función de la consulta del estado de los colaboradores, validación de encuestas de bioseguridad, facturación, desprendibles de pago, autorizaciones de ingreso, certificaciones laborales,
programación. Bajo mis conclusiones puedo decir que la base de datos facilitan no solo en el registro de gran cantidad de datos, sino también en el acceso de los mismos, en lo que lo permite ahorrar espacio físico como tiempo al consultar información de ellas en el mundo actual donde son aplicadas. Hay que tener en cuenta también la importancia del almacenamiento de una base de datos en la obtención de la información de forma más rápida y exacta a nivel organizacional. Las bases de datos resultan una ventaja competitiva, siendo una herramienta primordial al momento de tomar decisiones. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego. La edición de este video me va a llevar un